El cuento que van a escuchar, La Tsunamita, de Inés Arredondo, aborda temas de violencia, sexualidad y relaciones marcadas por el poder y la manipulación. Es un relato intenso y perturbador, recomendado para oyentes adultos. Si estos temas te afectan, te recomiendo no escucharlo. Puedes encontrar otro tipo de relatos en el canal. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La Tsunamita, primera parte. Aquel fue un verano abrasador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo, sin mancharlo, y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de dominar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Nada cambió cuando recibí el telegrama. La tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera de sentirme en el mundo. Mi tío Apolonio se moría a los 70 y tantos años. Quería verme por última vez, puesto que yo había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo. Y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo eso era perfectamente normal, y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje, en aquel mismo centro intocable en que me envolvía el verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta, caminando por las calles solitarias con mi pequeña maleta en la mano. Fui cayendo en el entresueño privado de la realidad y de tiempo, que da el calor excesivo. No recordaba. Vivía a medias, como entonces. Mira, Licha, están floreciendo las amapolas. La voz clara, casi infantil. Para el 16 quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra. La oía, la sentía caminar a mi lado, un poco encorvada, ligera a pesar de su gordura, alegre y vieja. Yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía de mi tía Panchita, la hermana de mi madre. Bueno, hija, si Pepe no te gusta, pero no es un mal muchacho. Sí, había dicho eso justamente aquí, frente a la ventana de Tichi Valenzuela, con aquel gozo suyo, inocente y maligno. Caminé un poco más, nublados ya los ladrillos de la acera, y cuando las campanadas resonaron, pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo. Era otro. Las amapolas no habían florecido, y yo estaba llorando, con mi vestido de luto, delante de la casa de mi tío. El zaguán se encontraba abierto, como siempre, y en el fondo del patio estaba la bugambilia, como siempre, pero no igual. Me sequé las lágrimas y no sentí que llegaba, sino que me despedía. Las cosas aparecían inmóviles, como en el recuerdo, y el calor y el silencio lo marchitaban todo. Mis pasos resonaron desconocidos, y María salió a mi encuentro. ¿Por qué no avisaste? Hubiéramos mandado... Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. Luisa, sos vos. Aquella voz cariñosa se iba haciendo queda y pronto enmudecía del todo. Acá estoy, tío. Bendito sea Dios. Ya no me moriré solo. No diga eso. Pronto se va a aliviar. Sonrió tristemente. Sabía que le estaba mintiendo, pero no quería hacerme llorar. Sí, hija, sí. Ahora descansa. Toma posesión de la casa y luego vení a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco. Más pequeño que antes,
enjuto sin dientes, perdido en la cama enorme y sobrenadando sin sentido en lo poco que le quedaba de vida. Atormentaba como algo superfluo, fuera de lugar, igual que tantos moribundos. Esto se hacía evidente al salir al corredor caldeado y respirar hondamente, por instinto, la luz y el aire. Comencé a cuidarlo y a sentirme contenta de hacerlo. La casa era mi casa, y muchas mañanas, al arreglarla, tarareaba olvidadas canciones. La calma que me rodeaba venía tal vez de que mi tío ya no esperaba la muerte como una cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba a los días, a un futuro más o menos corto o largo, con una dulzura inconsciente de niño. Repasaba con gusto su vida y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes, como hacen los abuelos con sus nietos. Tráeme el cofrecito ese que hay en el ropero grande. Sí, ese. La llave está debajo de la carpeta, junto a San Antonio. Tráela también. Revivían sus ojos hundidos a la vista de sus tesoros. Mira, este collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos 10 años de casados. Lo compré en Mazatlán, a un joyero polaco que me contó no sé qué cuentos de princesas austríacas, y me lo vendió bien caro. Lo traje escondido en la funda de mi pistola, y no dormí un minuto en la diligencia, por miedo a que me lo robaran. La luz del sol poniente hizo centellar las piedras jóvenes y vivas en sus manos esclerosadas. Ese anillo de montura tan antigua era de mi madre. Fíjate bien en la miniatura que hay en la sala, y verás que lo tiene puesto. La prima Begoña murmuraba a sus espaldas que un novio... Volvían a hablar, a respirar a aquellas señoras de los retratos, a quienes él había visto, tocado. Yo las imaginaba, y me parecía entender el sentido de las alhajas de familia. ¿Te conté cuando fuimos a Europa en 1908, antes de la Revolución? Había que ir en barco a Colima, y en Venecia tu tía Panchita se encaprichó con estos aretes. Eran demasiado caros y se lo dije. Son para una reina. Al día siguiente se los compré. No te podés imaginar, porque cuando naciste ya hacía mucho de esto. Pero entonces, en 1908, cuando estuvimos en Venecia, tu tía era tan joven, tan... Tío, se fatiga demasiado, descanse. Tenés razón, estoy cansado. Déjame solo un rato y llévate el cofre a tu cuarto. Es tuyo. Pero tío... Todo es tuyo y se acabó. Regalo lo que se me da la gana. Su voz se quebró en un sollozo terrible. La ilusión se desvanecía y se encontraba de nuevo a punto de morir, en el momento de despedirse de sus cosas más queridas. Se dio vuelta en la cama y me dejó con la caja en las manos sin saber qué hacer. Otras veces me hablaba del año del hambre, del año del maíz amarillo, de la peste, y me contaba historias muy antiguas de asesinos y aparecidos. Alguna vez hasta canturrió un corrido de su juventud, que se hizo pedazos en su voz cascada. Pero me iba heredando su vida. Estaba contento. El médico decía que sí, que veía una mejoría, pero que no había que hacerse ilusiones. No tenía remedio. Todo era cuestión de días más o menos. Una tarde oscurecida por nubarrones amenazantes, cuando estaba recogiendo la ropa tendida en el patio, oí el grito de María. Me quedé quieta, escuchando aquel grito como un trueno. El primero de la tormenta. Después el silencio, y yo sola en el patio, inmóvil. Una abeja pasó zumbando, y la lluvia no se desencadenó. Nadie sabe como yo lo terribles que son los presagios, que se quedan suspendidos sobre una cabeza vuelta al cielo. Lichita se muere, está boqueando. Vete a buscar al médico. No, iré yo. Llama a doña Clara para que te acompañe mientras vuelvo. ¿Y el padre? Trae al padre. Salí corriendo, huyendo de aquel momento insoportable, de aquella inminencia sorda y asfixiante. Fui, vine, regresé a la casa, serví café, recibí a los parientes que empezaron a llegar, ya medios vestidos de luto. Encargué velas, pedí reliquias. Continué huyendo, enloquecida para no cumplir con el único deber que en ese momento tenía: estar junto a mi tío. Interrogué al médico. Le había puesto una inyección. Todo era inútil ya. Vi llegar al señor cura con el viático, pero ni entonces tuve fuerzas para entrar. Sabía que después tendría remordimientos. Bendito sea Dios. Ya no me moriré solo. Pero no podía. Me tapé la cara con las manos y empecé a rezar.
Te llama, entra. No sé cómo llegué hasta el umbral. Era ya de noche, y la habitación iluminada por la lámpara veladora parecía enorme. Los muebles, agigantados, sombríos, y un aire extraño, estancado en torno a la cama. La piel se me erizó. Por los poros respiraba el horror a todo aquello, a la muerte. Acércate, dijo el sacerdote. Obedecí yendo hasta los pies de la cama, sin atreverme a mirar ni las sábanas. Es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la intención de que herede sus bienes. ¿Aceptas? Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba. ¿Por qué me quiere arrastrar a la tumba? Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. Luisa. Era don Apolonio. Tuve que mirarlo. Casi no podía articular las sílabas. Tenía la quijada caída y hablaba moviéndola como un muñeco de ventrílocuo. Por favor. Y cayó extenuado. No podía más. Salí de la habitación. Aquel no era mi tío. No se le parecía. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.